Buenos días a todos y buenos días a la gente del futuro, que nos verá dentro de unos años y dirá, oh, Dios mío, ¿qué sería esta gente? Eh, que hoy es 22 de mayo del 2024 y vamos a comenzar con la clase de lengua española 1 de la Escuela de Idiomas Modernos de la Universidad Central de Venezuela y nos toca hoy comenzar de lleno con el primer tema, que es la historia de la lengua española, porque la clase del lunes, hace 2 días, eh, fue muy introductoria, ¿no? No dijimos, si dijimos algo sobre este asunto, fue muy poco. Ya supongo yo que la semana que viene sí dedicaremos las dos clases al tema que sigue, pero hoy será hoy cuando comencemos con la historia de la lengua española, que de todas maneras, como todos los demás temas, no se detiene hoy cuando termine esta clase. Siempre vamos a volver a él de vez en cuando con algún dato nuevo, alguna lectura que hayan hecho, etcétera. En la conversación siempre aparece ese tema, porque siempre uno quiere, por ejemplo, saber el origen de esta o aquella palabra. Y entonces cuando empieza a buscar la etimología y datos sobre alguna palabra, un refrán, una expresión, lo que sea, termina hablando de un poquito de historia. Eh, bueno, decía Prieto que teníamos que hablar del libro. ¿Cuál libro? El primero que usted mandó. El primero, pero envié 7, 8, 9 libros, no me acuerdo. ¿Ya los leyeron? No, completo no. No eran 7, 8. Creo que Creo fueron creo que cuatro. eran cuatro. Sí, fueron Ujú. 4 y no les mencioné, no fue intencional, pero si hubiera sido intencional está bien. No les mencioné que uno de ellos, seguramente el primero que envié, sí, era el principal, ¿no? Y es con el cual yo preparé, aunque no terminé de prepararla, una exposición aquí en PowerPoint que les voy a mostrar dentro de unos segundos. Pero como están diciendo cosas como que no lo leyeron completo, es lo previsible, porque era muy poco tiempo para leer y eran muchas páginas. No lo leyeron completo, a ver, y lo que leyeron, ¿qué fue? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué les gustó? ¿Qué les intrigó? Etcétera. ¿Qué descubrieron de nuevo? Bueno, ya por mi parte no me imaginaba que teníamos un poquito de influencia del árabe en el español. Un Sí, yo poquito, también noté ese punto. un poquito. ¡Ja! Son unas 4.000 Bueno, o pero cinco sí. mil palabras que hay en español que provienen del árabe. Eso no es poco. No te estoy reprochando que pienses que es poquito. No. Que uno piensa que es poquito, sí, en general, uno piensa que es poquito, pero se pone a estudiar la cosa y ¡ah! ¿Y a qué se habrá debido eso? Durán, creo que fue que dijo eso. Ajá. Bueno, el Prieto también. ¿A qué se habrá debido que haya tanta influencia del árabe? Ilústranos. Un momento. Salud. ¿Ustedes vieron lo que traen aquí? Acerca. Qué bonita camisa. Sí, es viejísima. Ya creo que no las hacen. Esa me la regalaron en la universidad, pero hace como 10 años. Entonces, ¿quién quiere decir algo acerca de eso? De por qué hay influencia tan grande en español proveniente del árabe. Bueno, ¿se me escucha? Sí, sí, Gutiérrez. Sí. Bueno, Adelante. yo estuve leyendo de un poco de eso y sé que fue por o sea, fue como un traslado, un movimiento que hicieron hacia la península
Sí, en donde sé que también la lengua, o sea, el árabe es una de las lenguas que más influyeron después del latín en el castellano. sí. Tuvieron mucha influencia en el castellano en general. También sé que ellos no intentaron como que, por así decirlo, meter mucho lo que era su religión ni su cultura, pero sí se vio bastante influenciado también en la parte del comercio. No, lo que les interesaba era el poder, la, el territorio. Bueno, y quizá el desarrollo cultural, pero cuando digo desarrollo cultural no quiero decir que, ay, sí, que nosotros somos mucho más importantes. No, lo que querían era hacer arte, ciencia, ¿no? Etcétera. Si eso le Sí. sirve a alguien, adelante, pero no es que, ay, este, no parecían tener esa intención. Los gobernantes seguramente sí, pero eh, menciono el asunto cultural, aunque la religión la podemos meter ahí, pero bueno, no, estaban conscientes de que la religión predominante en la península era el cristianismo y por tanto ah, no tenía sentido luchar contra eso. Ellos lo que querían era territorio. Sí, exacto. Bueno, también tengo entendido que el territorio que más, o sea, que fue el principal que conquistaron fue Córdoba. Y también luego se desplazaron a Granada. Y ahí influenció el idioma. Ujú. Em, Sin embargo, llegaron a tener un territorio que era como la mitad de España y más de la mitad, ¿no? Em, Qué bien. La influencia lingüística en realidad ni siquiera hay que hacer ningún esfuerzo para que suceda. Cuando uno es el gobernante en un lugar, si hay gente de otro idioma, si uno es el gobernante y si tiene la mayoría de la población y otras cosas, uno va a terminar influyendo sobre esa lengua minoritaria. En ese caso, en los territorios gobernados por los árabes, no en todos, la mayoría era de habla árabe, pero, eh, pero sí, el árabe terminó influyendo sobre el español porque después de que los árabes dijeron, mira chicos, vamos a pasar un fin de semana en una playa en España. Se fueron a pasar un fin de semana y se quedaron 800 años, ¿no? Y alguna influencia tenían que dejar, porque no eran cuatro gatos que estaban ahí, eran los gobernantes. Y eran unos tipos que apoyaban las artes, la ciencia, ¿no? ¿Y a ustedes no les parece curioso eso que acaba de mencionar Gutiérrez, el asunto de que no había, que no hubo imposición de la religión de los árabes en España? ¿Será cierto eso? Porque Antes quiero que me digan si será cierto que no hubo imposición. debe ser, porque en España creo que son católicos más que todo. Bueno, primero hay que estar seguro. Entonces, ¿quién está seguro de si son o no son católicos en España? Bueno, hasta donde tengo entendido, la religión predilecta en España es el catolicismo. Todavía Y dan... Sí, dime. el cristianismo, pues, y yo creo que no pusieron imposición porque en esos años el catolicismo era o sea, tenía mucha fuerza Sí. en tanto en nivel de popular como a nivel de ejército. Entonces Ah. yo creo que era una pelea que iban a perder, por eso yo creo que no pusieron imposición. Pero a ellos les encanta pelear por religión. Bueno, a los Bueno, cristianos también, sobre todo en la a los antigüedad. cristianos En la también. antigüedad. Sí, Sí. sí, sí. Mira, Zambrano, todavía da señales de poca certeza. Dijiste, yo creo que la mayoría en España son católicos. ¿Quién me lo quiere decir así con toda la certeza del mundo? Si sí o si no.
yo. La mayoría inmensa de la población de España en este momento es cristiana. Y dentro del cristianismo, el catolicismo, ¿no? Eso ha sido así desde que llegó se llama el santo, Santiago a España. Parece que fue el primero, uno de los primeros evangelizadores, amigo, pana íntimo de Jesús, que llegó lejísimo, llegó hasta España y empezó a predicar el evangelio en España, y desde entonces en España son cristianos. Mayoritariamente, pronto se volvió la religión mayoritaria y después pronto también se convirtió en la religión única. ah, y bueno, no se podía hacer otra cosa. Y cuando llegaron los árabes, ya vamos a ver en qué fecha y a qué hora llegaron, parece que Mariana tiene un perrito que quiere intervenir. Este, Perdón, es que está amarrado, entonces como está amarrado y está castigado, está llorando. bueno, algo habrá hecho. A ver, entonces, cuando llegaron los árabes, sin embargo, que cualquiera hubiera dicho, no, llegaron los árabes, ahora todo el mundo va a ser cristiano. Perdón, va a ser musulmán. Bueno, no Ujú. sucedió eso. Sucedió que, curiosamente porque no es lo que suele suceder, eh, los árabes eran musulmanes, los españoles eran cristianos y los judíos eran judíos. Es decir, convivían las tres religiones, convivieron durante esos 800 años que tuvieron los árabes en España y siguieron conviviendo después. Eso de que los árabes y los judíos se pelean, eso es del siglo XX y no todo el siglo XX, porque antes de la mitad, bueno, antes de Hitler, era, era muy poco frecuente que uno supiera que un judío era enemigo de un árabe, y viceversa. Seguramente que los había, casos particulares. Manito que es judío me miró feo el otro día, pues ya yo no quiero nada con él. Pero Ujú. que un pueblo estuviera enemistado con el otro pueblo, bueno, en la antigüedad, en los tiempos de la Biblia, en los tiempos de Moisés, etcétera, sí, perdón, había enemistad entre judíos y otros pueblos. Pero una vez pasado 100 años ya eso no funcionaba. Volvía a haber había otros gobernantes, había otros pactos, había otras amistades, ¿no? Eran otras las circunstancias y entonces se era amigo según convenía, enemigo según convenía, si era necesario, pero la antigüedad es otro cuento, la antigüedad es otro contexto. Cada tiempo es un contexto. El tiempo del que estamos hablando, que es más o menos la Edad Media, o un poco antes también, o bastante antes, es otro contexto. Durante la Edad Media, las tres religiones compartían territorio y trabajaban juntos. La, el auge de la traducción, que nos interesa tanto en la Escuela de Idiomas, el auge de la traducción en España se debió precisamente a la colaboración amistosa y respetuosa que había entre judíos, cristianos y árabes. Más bien deberíamos decir musulmanes, porque no todos los árabes son musulmanes. Aunque eso es ahora. En aquella época eran sinónimos de dos palabras. Pero de todas maneras, también el concepto de sinónimo no significa que son idénticos, significa que son muy parecidos. Um, Entonces, la gran influencia de los árabes en España fue artística y lingüística, ¿no? Es decir, en el sur de España, en Andalucía, eh, uno va por ahí y ve las iglesias y uno dice, pero esto parece una mezquita". Es decir, parece un templo musulmán, ¿no? Que inicialmente lo era, pero cuando se tuvieron que ir los árabes, ese templo musulmán se convirtió en un templo cristiano. Eh, Mira, pero es que aquí hablan como si fueran árabes. Claro, porque es que antes de ahí se hablaba árabe. La gente que habla español ahora, bueno, seguramente ahora ya ha pasado mucho tiempo, pero se sigue notando. Eh, ¿Y por qué estoy diciendo yo estas cosas ahora si las tendrían que estar diciendo ustedes? Eh,
Entonces, para resumir, que no sé si era yo quien tenía que hacer lo que dijo Gutiérrez, parece que sí, que la gran influencia no fue religiosa, o era de imaginarse, porque cuando los cristianos llegaron a América, ya, se acabaron todas las religiones. Ahora todo el mundo es cristiano. Bueno, eso no hicieron los árabes en España. La gran influencia fue lingüística y cultural. Eh, y A mí, gracias a eso tenemos unas 5.000 palabras en el español que provienen de la Gran. Perdón, dime. a mí también me parece interesante que August Schneider, el creador de la lingüística, Ujú. pensaba que el español es una lengua del romance y era una lengua como un organismo, que veía las lenguas como un organismo natural. Organismo. Sí. Yo me sorprendí cuando leí ese libro de Enrique Obediente, porque yo le he dicho eso a los estudiantes desde hace 1.000 años, ¿no? Y entonces hace 3 o 4, cuando leí el libro de Obediente, me dije, bueno, eso está en las primeras páginas, ¿no? Caramba, mira, este señor lo había pensado antes que yo. Yo siempre les estoy diciendo a los estudiantes que las lenguas tienen comportamiento de ser viviente. Y dentro del mundo de los seres vivientes tiene comportamiento de niño antojadizo, ¿no? Hace lo que le da la gana en el momento que le da la gana y no hay quien pueda corregir, ¿no? Las lenguas son así. Bueno, es que en realidad es gente la que es así. Lo que pasa es que, les voy a decir aquí en secreto, Saussure dice que eso que lo hace la lengua, que la lengua es arbitraria, el signo lingüístico es arbitrario. Yo creo, muchachos, que es el hablante, pero no me voy a meter con Saussure. Saussure no se puede. Además, todo el mundo lo va a defender, me va a quedar yo solo. No, vamos a dejarlo como dijo Saussure. Eh, las lenguas, entonces sí, tienen comportamiento de organismo vivo. Es como que fuera una planta que nace, crece, se reproduce y muere. Y mientras está en su plenitud, ¿no? Cuando es un organismo joven, sano, activo, hace lo que le da la gana. Uno se pregunta, pero bueno, ¿por qué la palabra tal significa tal cosa? Sí, tiene un prefijo que significa lo contrario, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, inflamación? Perdón, inflamación no. Inflamable no significa que se acabó la llama, que se apaga, porque in es negativo. Y si después viene flama, debería ser que no hay flama, que no hay llama. Pero resulta que inflamable significa que se puede prender en fuego. No cabe en la cabeza de nadie al principio. Bueno, luego uno aprende que eso significa que se puede quemar y ya está. Bueno, la lengua hace eso. Yo creo que son los hablantes, pero la mente de los hablantes. Pero en la ciencia de la lengua nos dicen, nos enseñan que es la lengua. Sí es la lengua. Pero bueno, ese es un hecho. Es un hecho. Y este señor Schleider, o no me acuerdo cómo se pronuncia, eh, lo explica muy bien, ¿no? Ahí Obediente da unos pocos datos. Ciertamente eso es muy atractivo. ¿Quién fue que dijo esto? ¿A quién fue que le llamó la atención este hecho? A Yo creo, Prieto. sí. Ok. Y tú has encontrado, bueno, ya yo di un ejemplo, has encontrado manifestaciones de eso, ¿te ha sorprendido algo? Es decir, ¿te sorprendió esa afirmación porque simplemente te impresionó o porque Porque te, yo nunca lo vi así, que las lenguas podían verse como un organismo orgánico. Después de que indagué más, vi que Otto, Otto Spencer se oponía hacia esa creencia de Schneider y decía que las lenguas eran fenómenos sociales, ve que fenómenos sociales, la efectivamente, gente, perdón, no, Otto Jespersen decía que las lenguas eran fenómenos sociales. Efectivamente evolucionan, pero no según leyes naturales, sino como leyes que básicamente impuso él mismo, dándoles nombres como que si esta letra pasa esto y tiene este significado al momento de cambiarlo a este idioma. sí, te digo, viste,
sociales, es la gente. Porque te decía que, o les decía que yo creo que no es la lengua la que hace esos cambios, sino el hablante. Pero eso Ujú. sería contradecir a Saussure. Ahora, este señor que tú citas, bueno, él se atreve a contradecir a Saussure, yo no. Sí, sin Eh, embargo, se ve ahí en el texto que, sin embargo, él se opuso hacia eso, pero al ver que todo el mundo apoyaba a Schneider en ese tipo de concepto de ver las lenguas, él se opuso, pero después de eso siguió ese tipo, hizo su estudio, lanzó su libro, pero no siguió dándole el opuesto a Schneider, a Slater. muy bien, muy bien. Eh, esas discusiones existen en los estudios de la lengua y hay algunos que son interminables, ¿no? Uno, uno puede estar de acuerdo o no y en realidad parece que nunca determinaremos qué es lo más razonable, porque siempre los dos lados o más eh, encuentran sustentos, encuentran hechos, ejemplos que demuestran su teoría, pero el otro lado también lo encuentra y seguiremos en esas dudas. Hay cosas que sí se resuelven, hay misterios que sí se resuelven, diatribas, discusiones que son superadas porque los estudios posteriores demuestran que era cierta una hipótesis o cierta la otra. Um, a ver, ¿qué más les llamó la atención del texto de Obediente? O de alguno de los otros, ¿no? Estoy en Eh, clase, Moisés. Estoy en clase, Moisés. hola Moisés. Ese es bueno, mi hermanito, mi primo. Sí, sí, sí. Eh, entonces, ¿qué otra cosa les llamó la atención? Por lo menos el árbol, vamos a decir, el árbol genealógico, desde lo indoeuropeo, que llega al itálico, hasta el latín, hasta el español que tenemos ahora. Me pareció curioso, fino, interesante, cómo pasa por todo eso hasta llegar a lo que tenemos ahora. Eso siempre es muy interesante y a veces puede parecer como ocioso, pero conocer los orígenes muchísimas veces le da a uno información que uno no sabe que tiene para determinar, para tomar decisiones, para determinar eh, qué palabra, qué expresión, qué actitud tomar con respecto a un texto, qué actitud tomar con respecto a una idea, ¿no? Ah, por ejemplo, usted no estudió lo suficiente, usted no sabe que los árabes estuvieron en España 800 años y entonces, bueno, ¿cómo resuelve un problema de una palabra árabe en una traducción? O sea, cuando usted trata traduciendo a otro idioma que no es romance, donde la influencia del árabe donde no hubo influencia del árabe, entonces cuando usted pasa ese texto a ese otro idioma, no va a tener suficientes elementos para reexpresarlo. Esto es un ejemplo loco que se me está ocurriendo ahorita. No va a tener suficientes elementos con que reexpresarlo, porque en esa lengua no hay casi nada de influencia árabe. Sin embargo, si la traducción fuera al español, mira qué maravilla, aquí tenemos palabras árabes para regalar, ¿no? Para hacer rifa, para envolver en regalo, con papel de regalo. Cuando uno no está consciente de ese hecho, bueno, las decisiones son un poco más difíciles de tomar o las traducciones, las equivalencias pueden ser un poco menos acertadas, ¿no? Y pasan miles de cosas cuando uno estudia detalladamente estas cosas, imagínense ustedes las que pueden pasar cuando uno no estudia tanto, cuando uno no se entera de detalles importantes como la historia de la propia lengua que uno habla, la lengua en la que uno está traduciendo, la lengua en la que uno está escribiendo o la lengua en la que uno está investigando, lo que sea. Por eso es necesario hacer estas investigaciones. Y además también da muchísimo gusto impresionarse con esa
historia, con esos detalles que uno va conociendo, que le permiten comprender cada día mejor lo que hace. Bueno, ahora ya me acaba de decir que tenemos que irnos pronto. Eh, yo les dije el otro día que que había descubierto un día una forma de burlar esa brecha tan grande entre, entre una llamada y otra, que ahora supone 9 minutos. Originalmente eran 2 o 3. Eh, el método que he utilizado es que me cambio de correo. Ya pongo otra dirección y ya inmediatamente puedo entrar menos de un minuto después. No hay que esperar tanto. El otro día no lo hice porque no hacía tanta falta, pero hoy sí es necesario. A ver, yo les envié mm, 4 fuentes bibliográficas, es decir, 4 textos, 4 libros que hablaban de historia de la lengua española. Y la exposición que yo preparé está basada sobre todo en el libro de Ovid, datos de los otros. Ya quisiera yo que la hubiera podido terminar, pero la parte que falta que también es bien gruesa, bien grande, es bien atractiva, digamos, eh, atractiva para nosotros porque es la parte de esa historia en que el español llega a América y empezamos en América, bueno, yo no estaba ahí, empezamos en América a hablar español y entonces empiezan las lenguas que se hablaban aquí en América, que todavía se hablan, muchas de ellas, empezaron a influir sobre el español. Ah, caramba, qué interesante. Porque en ese caso, los conquistadores sí llegaron con ganas de eliminar todo lo que había antes y ponerse ellos en el lugar de lo que había antes. Las lenguas de sustrato, como se llama eso en lingüística. Es como cuando hay una manada de leones, a los que ven eh, documentales de animalitos, ¿no? Que a mí me encantan. Eh, llega un león nuevo, joven, más joven que el jefe de la manada, y entonces se tiene que caer a puño con el jefe. Bueno, más bien el jefe se tiene que caer a puño con él porque tiene que expulsarlo, no venga aquí a apoderarse de mi territorio, de mi comida y de mis hembras, ¿no? Ah, mira, dije territorio, comida y hembras, que son las necesidades básicas de los mamíferos, por lo menos, ¿no? En general de los seres vivos, pero de los mamíferos sobre todo, lo cual incluye al hombre, territorio, alimentos y sexo. Son las 3 necesidades básicas de los mamíferos. Entonces llega un león nuevo a la manada y se tiene que caer a puños con el jefe. Y si lo vence, él es el nuevo jefe. Y si el jefe lo vence, tiene que ir y que no se le ocurra llegar cerca porque hasta los otros, los más jóvenes que el jefe, lo van a expulsar y se va a tener que ir. Bueno, cuando llega un conquistador a un territorio nuevo, que es nuevo para él, eh, normalmente lo que pretende es deshacerse del jefe para ser uno de ellos el nuevo jefe. Lo que hizo Hernán Cortés en México, ¿no? Ya se llamaba México. ¿Qué fue lo que hizo Cortés en México? Tienen 5 minutos o 40 segundos para decirme. Hay un hecho, quizá el primero que hizo Cortés cuando llegó a la costa mexicana, que es por lo cual es más famoso. Bueno, es famoso por muchísimas otras cosas, pero esto ya era suficiente para pasar a la historia eternamente. ¿Qué sería? No vayan a decir, ah, no, Eh, profe, pero eh, esa es historia de México, no, es historia de nosotros también. Dime, dime. Hernán Cortés fue el que tenía una búsqueda obsesionada por el llamado dorado, el No, dorado. eran todos, hasta el que le limpiaba los zapatos al esclavo más humilde, ese también quería encontrar el dorado. Estos señores vinieron a América buscando Él, oro, él oro, dirigió, él dirigió la conquista del Imperio Azteca en México, ¿no? ¿sí? Y lo logró.
¿Qué fue lo que tuvo que hacer? Él fue, él no Inteligentísimo. fue el primer gobernante de la nueva colonia española. Sí, debe haber sido. Lo que hizo Cortés para asegurarse de conquistar México así, en un instante, fue matar a Moctezuma. Usted llega a un lugar, mata al jefe, usted es el nuevo jefe. Bueno, por lo menos es así en el mundo salvaje, ¿no? Y los conquistadores eran unos salvajes. Porque vinieron para acá, con la espada en la mano, no dijeron buenos días, empezaron a cortar cabeza. Y eso es ser salvaje. Pero Cortés es famoso por eso. Bueno, Moctezuma también, ¿no? Moctezuma creía que aquel hombre que venía, que parecía ser un hombre, pero estaba montado en una bestia, un caballo, animal que no se conocía en América. Estaba montado en un caballo y él creyó, todos creyeron, en toda América, todos creímos que ese era otra especie de animal. No que era un animal montado sobre otro, o un hombre montado sobre un animal, sino que era un animal nuevo que nunca habían visto. Y además, resulta que casualmente se parecía a dibujos antiguos que tenían algunas culturas americanas más o menos desarrolladas, como los aztecas, los incas, los mayas. Eh, en algún momento de su historia había habido quien había dibujado un animal mitológico que en un día iba a venir y ¡pum! Llegó un español montado sobre un caballo, que además aquellos tipos venían con aquellas vestimentas, la armadura y qué sé yo, no parecían hombres, no parecían mucho que fueran hombres. Y entonces dijeron, ya, mira, llegó el dios fulano, hay que arrodillarse. Cuando se arrodillaron le cortaron la cabeza. Fue así de fácil, no fue así de rápido, no fue así de cruel como estoy diciendo yo, era más cruel, pero no fue así de rápido. Eh, y entonces Cortés se pasó de inteligente y dijo, no, chico, yo no tengo tiempo para esto, yo tengo que dormir la siesta. Este, le voy a cortar la cabeza a este que es el rey y me voy a sentar en su trono y ya está. Además, parece que se les ocurrió que yo que era un dios. Sí, está bien, pues que piensen que yo soy un dios. Y ese es un caso curioso, pero más o menos eso pasó en todas partes, ¿no? Yo llego aquí, ustedes se tienen que arrodillar. El que no se arrodille le cortó la cabeza. Eso pasó en toda América, incluyendo en América del Norte, donde los españoles también conquistaron muchísimo territorio. La mitad de lo que ahora es Estados Unidos y un cuarto de lo que ahora es Canadá, originalmente quiero decir, a partir del momento que llegó Colón, originalmente esos territorios, la mitad de Estados Unidos, un cuarto de Canadá más o menos, casi en Alaska, ¿ya? Ustedes saben dónde es Alaska. Todo eso pertenecía a España. Ustedes habrán notado que en ese lado de Estados Unidos todas las ciudades tienen nombres en español, ¿no? San Francisco, San Diego, San José, ¿no? Y están en español a pesar de que esos nombres existen en inglés también, ¿no? Texas, Nevada, etcétera, no les tengo que decir. Esos nombres son nombres expuestos por los españoles porque ellos conquistaron hasta allá arriba. Eh, ya se va a acabar. Entonces el tipo se pasó de inteligente y le cortó la cabeza a Moctezuma y fue rápida la conquista de México. Y sin embargo, el azteca terminó influyendo sobre la lengua que él hablaba. Ya me perdí en esto último que quería contar, ya me perdí con respecto a la razón por la que les pregunté por Cortés, pero cuando regresemos me lo van a decir, porque fue a partir de algo que afirmó alguien. Voy a cortar yo mismo para que no sea fea la lectura cuando Zoom diga. Eh, Les tengo que mandar otro link porque me voy a cambiar de correo. Ya ven. Ok.